Bueno, Dios les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos que puedan estar ya aquí en vivo con nosotros en este programa especial de esta noche, que se va a tratar alrededor de una de las partes del culto que le tributamos congregacionalmente a nuestro Dios, y es la alabanza. Vamos a decir de la música mejor, para que no entremos aquí en conflicto con algunas definiciones de palabras. Parte musical en la liturgia del culto y cómo ha sido o no influida por lo que hemos estado hablando en estos programas anteriores. Ya ese sería el cuarto que le dedicamos al tema de la posmodernidad, el posmodernismo y su influencia en el cristianismo y en este caso en la liturgia, particularmente de nuestros servicios. Hoy tenemos a dos invitados especiales que engalanan este programa, esta emisión con su presencia, y es el hermano Julio Manjarres Jr., pastor aquí en una de las ciudades, de las congregaciones de la gran ciudad de Nueva York, y también el pastor Francisco Rosero, Francisco A. Rosero. Él es pastor bueno, ahora me dice dónde, en Carolina del Norte, ¿verdad, Francisco? Carolina del Sur, Lawrence. Carolina del Sur, ok. También en nuestra iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, parte de otro distrito, el distrito 1. Francisco es además actualmente el director de música en la IPUL, y antes también había sido Julio director, y antes también había sido John Fred director, así que tenemos aquí a tres directores de música que saben de lo que se va a hablar. No es que Tomás y yo no sepamos, pero bueno, algo, a mi esposa dice, usted no hable mucho, que usted esto que ahí no sabe, y es verdad, si uno no sabe mucho, mejor no hablo de la música, pero sí uno puede dar su impresión, ¿no? Como a ojo de buen cubero, pues el que está, una cosa es ver los toros desde la gradería y otra cosa es como lo ve el torero desde allá. Ellos van a hablar como el torero y de pronto Tomás, no sé usted qué tanta vena musical tenga, pero si no lo miramos de aquí desde la barrera. Bueno, de lo que vamos a tratar, mis amados hermanos, es un conversatorio aquí entre amigos, pastores, ya saben, en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, pues tratamos de ser de edificación para usted, que usted, querido amigo, querido pastor, querido hermano, entienda realmente lo que hacemos en estos eventos masivos, como los que vamos a hablar también, de las convenciones, de los encuentros que hacemos, y también lo que hacemos en cada una de las congregaciones, que no vamos pues acá a demeritar el trabajo que cada pastor hace en su propia congregación y la obra que Dios está haciendo en cada una de estas personas que asisten a nuestras iglesias. Pero pues en lo que vamos a hablar ahora es en los encuentros masivos, pues, donde, abro comillas acá, algunos han tildado de que ya se está montando, es casi un espectáculo lo que se hace ahí, por varias razones, que las luces de pronto y la ambientación, en fin, pero también a veces en nuestras congregaciones cambiamos cada rato el telón y ponemos ambientación, en fin, eso tiene muchas listas para analizar, ¿no? Y algunos han pensado que ya se ha vuelto como irreverente también, en cierta manera, el desempeño, la ejecución del culto a Dios. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que también estamos viviendo en una sociedad globalizada en la que estamos conectados, y mucho de lo que se hace, aquí voy a dar ya mi aporte quizás, mucho de lo que se hace se destina para los que no están presentes allí, pero que están allá en las cámaras, están allá en las pantallas, llámese teléfono, llámese computador, televisor, en fin. Y entonces está pensando no solamente en la audiencia que está allí en vivo, sino también en los que nos están viendo y en distintos países. Entonces también ahí hay una cosa que hay que analizar, porque mucho de lo que se hace en esos eventos, pues se hace, repito, pensando en los que están allá a la distancia.
Entonces vamos a hablar de eso. Hemos sido influenciados por el posmodernismo en la presentación de nuestros cultos y más ahora después de la pandemia en este mundo globalizado en el que estamos. O no hay ninguna influencia y todo está bien. Antes de darle la palabra a Julio, que es el primero que quiero que opine, quiero contarle algo, Julio, que yo cuando salí de Bucaramanga, por primera vez tenía como 12 o 13 años, y fui a una convención a Barranquilla. Yo siempre había estado en Bucaramanga, donde ahí no había salido de mi congregación local, ahí Gaitán, y a veces íbamos a la central, pero no más, Bucaramanga, no más. Pero la manera en la que se hace el culto en Bucaramanga o en Boyacá es bien distinta a como se hacen los cultos en la costa. Estoy hablando de Colombia. Y cuando llegamos a Bosconia, hicimos una parada allí en Bosconia, César, asistimos a un culto, era pastor el hermano Salón, Jorge Salón, en esa época, y a mí ese culto me pareció un completo desorden. Yo tenía 12 o 13 años, yo pensé, no, yo dónde me metí. Esta gente no tenía respeto, no tenía reverencia, en fin. Que en mi congregación había un hermano que hasta se fijaba en si el hermano que estaba cantando movía el pie así, lo movía alguito. Si movía el pie, ese hermano ya está como un mundano. Entonces, ese concepto con el que uno se va formando en algunas localidades, con el tiempo va cambiando. Estaba hablando de una época en la que no había internet, porque ahora con el mundo globalizado como el que estamos, hombre, usted ya se da cuenta que no vive, que el mundo es más que las 4 paredes a las que usted asiste. Francisco conoce a un hermano que se llama el hermano Quijano, Ramiro Quijano. Él es de Zapatoca, un pueblo bonito cerca de Bucaramanga, pero que está rodeado por unas montañas, y el hermano Ramiro nos cuenta que cuando él era niño pensaba que el mundo era eso que él veía, que después de las montañas no había más mundo. Y un día un tío llegó de Bucaramanga y le contó, no, que después de las montañas había más ciudades. Y el hermano dice que eso para él fue un impacto, un shock impresionante, que tanto que lloró, porque él no podía creer que el mundo fuera más allá de esas montañas. Pues hermanos, créanme que el mundo es más grande que nuestra congregación local y que nuestra iglesia y pool. Así que abramos los ojos. Hermano Julio, ahí le dejo. Bendiciones para todos, hermanos. Un gusto estar aquí. Ya nos saludamos, entonces vamos al grano. Por supuesto que la pregunta que hace el hermano es que si el posmodernismo ha logrado salpicar el asunto de la música en la iglesia. Y claro, por supuesto que sí. La iglesia está expuesta siempre a las corrientes. La habilidad de la iglesia es saber escoger cosas que puedan servir y no dejar meter cosas que puedan en algún momento fracturar ciertos principios bíblicos. Yo quisiera así como, más bien como exponer la manera como yo veo que sí se ha afectado un poco el asunto del culto corporativo, más exactamente con la música. Uh-huh. Una de las cosas que habla el posmodernismo es que busca la gratificación personal o la autogratificación. Entonces yo sí quisiera señalar algunas cosas en base a la experiencia que he tenido y de tanto que he visto. Algunas cosas que sí quisiera como remarcar en donde el posmodernismo sí nos ha latigado. Okay. Unas cosas obvias y otras un poco ocultas. Muchas veces, vamos a empezar con algunas cosas, muchas veces se escogen las canciones, desde la escogencia de las canciones, porque fíjense que la escogencia de las canciones en un servicio tiene un impacto. Uh-huh. El saber escoger las canciones y saber por qué se escogen ese tipo de canciones. Sí, todo eso a la hora, la verdad, tiene un impacto en el culto, en el desarrollo del culto. Pero sí muchas veces se escogen canciones para la autogratificación del músico. Hay canciones que son ricas en arreglos y los arreglos musicales para el músico y para el cantante producen placer. Eso produce gratificación y a veces
se puede decir, vamos a escoger esta canción porque es que a mí me gusta esta canción porque es rica en arreglos, los remates de la batería, el movimiento del bajo. Entonces, uno ve, ¿verdad? Porque seamos bien honestos, uno sí ve, hay un placer ahí. Yo noto que cuando en Paga el Culto hay un placer ahí. Hay un derroche de energía allí. Hay una línea muy delgada en eso porque habría que ver si ese derroche y ese entusiasmo que se está viendo está producido por Dios, está producido por el mover del espíritu o porque de hecho la música sí produce gratificación, sí produce placer. Es a veces uno sí ve que está muy entusiasta, pero algún pastor una vez una preguntita, una intervención acá, Julio, perdón. Sí. Usted está hablando de lo que siente el músico que está tocando, ¿verdad? Sí, sí. O sea, él lo hace, digámoslo así, él lo hace como para sentirse bien él con lo que está haciendo, con lo que está gustando, pero también se ve que a veces se hace para que la gente se sienta bien, porque esa es la canción que está de moda, porque a la gente le gusta o porque al pastor le gusta. Sí, allá quiero llegar también en la cuestión de las canciones de moda. Sí nos hemos salpicado un poquito con el asunto del consumismo, ¿no? El consumismo, porque creo que estaba leyendo que una de las cosas, de los postulados del posmodernismo es el consumismo. Entonces pareciera que lo que está de moda es lo que hay que agotar, ¿verdad? Entonces cogemos una línea o un movimiento musical, por decir más sencillo, un coro que está de moda, lo tomamos y lo cantamos, hasta cierto punto, llega un tiempo en que ya no se canta más. Ya no se canta más. ¿Por qué? Porque yo todavía, la verdad, no entiendo la razón por qué ya no se canta más. De pronto ya se le perdió el gusto. Le pasa como los que han probado la caña de azúcar, que uno le dan ese pedacito de caña y uno se lo va comiendo y lo va chupando, ¿verdad? Y lo va chupando y le va sacando el extracto de la caña de azúcar hasta el momento que lo deja tan chupado que ya no le sabe nada. Entonces, como ya no le sabe a nada, tiene que soltar ese pedazo y tiene que agarrar otro. Entonces ahí yo entro como en una confrontación, porque realmente si lo que yo le estoy ofreciendo a Dios, eso no tiene por qué pasar de moda. Es decir, eso tiene que ser un asunto perdurable. Si está dirigido a Dios y si lo que perseguimos es la gratificación de Dios, porque a veces uno pierde como ese horizonte. Es que la gratificación del culto es para Dios y no para nosotros. Ese es un punto. Hay muchas cosas más, pero ese es un punto que yo... Bien, pues hablemos de ese puntico entonces un poco más, Julio. Yo creo que de todas maneras nos pasa a todos, no únicamente a los músicos, uno como predicador también. Creo que uno se siente satisfecho cuando sabe que lo ha hecho bien en la predicación y se siente mal cuando uno ve como que se me embolató esto. Y quizás no sea pues que uno lo haga, pues lo digo desde el punto de vista personal, ¿no? Por mi propia complacencia, porque uno sabe que debe hacerlo bien para el Señor, pues, pero que debe hacerlo bien. Y obviamente eso pienso pues que debe y produce esa sensación de... Sí, cada uno, lo que pasa es que cada uno tendría que mirar, bueno, si lo queremos hacer bien, ahora hay que pensar, ¿por qué lo quieres hacer bien? ¿Para el Señor o por tu propia complacencia, para tú sentirte bien de que lo hiciste bien? Hoy se habla mucho de la excelencia, ¿no? Se habla mucho de excelencia, es que hay que hacer excelencia. Pero nosotros nos estamos enfocando en la excelencia en la parte musical. Se habla de la excelencia musical, pero de la excelencia espiritual casi nadie habla. Y creo que la excelencia espiritual está por encima de la musical. Yo creo que si a Dios, lo ideal sería esa fusión perfecta, ¿no? Excelencia musical y excelencia espiritual. Eso es difícil de conjugar. Seamos honestos, es difícil de conjugar. Yo en mi experiencia he visto que por lo general los que son buenos músicos les cuesta la parte de la adoración espiritual, y a los que están más metidos en la parte de la adoración espiritual les cuesta la parte musical.
Bueno, de pronto, de pronto creo que es como la construcción, ¿no? La construcción de cada persona, porque como todas las personas vienen de diferentes partes, de diferentes formaciones, de diferentes escuelas. Entonces, claro, la perspectiva de cada persona es diferente, obviamente. Yo estaba mirando algunas cosas interesantes que dice el hermano Julio y hablando de que siempre, de todas maneras, siempre va a haber un modernismo y un posmodernismo, o sea, en cualquier época, ¿verdad? O sea, no se puede porque lo que es nuevo para mí ahora fue viejo para alguien y así me voy de para atrás hasta que llegue hasta el fondo, ¿no? Entonces pienso que es eso, de que si vamos a los antiguos, no sé, bueno, no tan antiguos, pues vámonos a los 60, a los 70, entonces cuando no había solamente tal vez instrumentos de cuerda, entonces cuando por primera vez se introdujo el teclado, por ejemplo, por decir, entonces esa gente diría, estos son los modernos, ¿no? Entonces cuando vinieron los grupos y sucesivamente, de todas maneras, trabajar desde la construcción de cada persona es complicado. Como le digo, cada persona se ha construido en sus conceptos, en sus cosas. Igualmente lo que decíamos con los pastores, de que cada pastor pues también en su congregación es el resultado de mucha formación de diferentes ambientes, de diferentes cosas, y que de todas maneras usted es el resultado de la influencia alrededor suyo, de la influencia de su ambiente. Entonces, si usted tiene un ambiente donde la gente, por ejemplo, es así, avivada, contenta, efusiva, normalmente usted va a ser avivado, contento y efusivo. Si usted tiene una línea de canciones, hablando por ejemplo específicamente de las canciones, de que la gente toma esta línea de canciones. Yo llegaba a congregaciones, por ejemplo en Colombia, donde más acerca a la costa, donde es tierra caliente, y todo el mundo todo el tiempo es con la caja vallenata y con el güiro y la cosa. Entonces todos los servicios y todos los temas eran iguales, ¿no? Pero llegaba más al centro del país, Bogotá, tierras más frías, más tiempo, todo era mucho más tranquilo, ¿cierto? Entonces, vuelvo y le digo, o sea, como delinear la parte moderna y posmoderna en cualquier época siempre va a ser complicado, pero sí lo que dice me gustó mucho eso que dijo hermano Julio al final, del enfoque, tanto lo musical como el enfoque espiritual, y yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que depende de quién lo esté mirando, ¿no? O sea, sí deben de haber, tienen que haber, como le dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad. Y sí tienen que haber músicos también que sean buenos adoradores. O sea, tienen que haber esas cosas, solamente que nosotros siempre condicionamos eso, como le digo, desde la estructura de cada persona. Es lo que Hermano, perdón, quería aportar algo. El asunto con la adoración hay una cosa que para mí es determinante, es que Dios es el objeto de la adoración, ¿verdad? Entonces, Dios está más allá del bien y del mal y también está más allá de lo viejo y de lo nuevo. Entonces, es decir, Dios no es que a mí me gusta esto y después me gusta esto. A mí me gusta esto y después yo cambio de gusto y me va a gustar esto. La cosa con Dios es que Dios le gusta una cosa. Y él lo que le gusta hoy y le gusta dentro de 50 años y dentro de 100 años. Entonces, eso hay que mantenerlo, ¿me entiendes? Yo sí creo que sí hay que hacer cambios de cosas, se pueden hacer de todas las cosas. Pero la cuestión, por ejemplo, Julio, la cuestión, por ejemplo, del gusto de Dios, digamos. Ajá. El gusto de Dios más, veo yo, pues, más que formas es esencia, ¿no? Más que ritmos musicales en este caso. Cuando yo era niño de verdad, allá en Bucaramanga, pensar que una música vallenata era evangélica, era cristiana, eso no puede ser. Hoy en día, ahora la forma debe de ser una expresión del fondo. Pienso yo que las formas no se pueden desligar del todo libremente sin tener al fondo como el sustento, ¿no? Entonces, yo digo que bienvenidas las formas, pero cuidadito con el fondo. Y la otra cosa también es que yo creo que para mí lo más delicado en todos estos temas siempre es que nosotros no podemos ver lo que ve el Señor. Nosotros no podemos ver con qué corazón adora la otra persona. O sea, nosotros no podemos juzgar las intenciones porque no las conocemos. Que esa persona lo está haciendo por apariencia, lo está haciendo por vanidad, lo está haciendo espiritualmente. Nunca lo vamos a saber. O sea, ¿cuántas personas no se van a parar? Se puede saber en la administración,
No, no, claro. En la administración sí se sabe. Cuando No, la no, pero persona... y vamos a ver muchas veces eso, o sea, gente que sí lo ha hecho y posiblemente lo hizo muy bien y ministró, y tal vez su vida no estaba correcta con Dios. Lo hemos visto en adoradores, lo hemos visto en pastores, lo hemos visto en muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros nunca conocíamos el corazón y nos engañamos con eso. Lo que le pasó a Samuel, pues le pasó a un profeta que tenía tanto conocimiento y tanta experiencia. O sea, nos puede pasar a nosotros. Entonces, como llegar a ese punto de juzgar la intención es un poco difícil. Hay cosas que son notables, obviamente. Se notan, se sienten de que la persona no está, lo que dice hermano Julio, no está haciéndolo por adoración, sino por mostrar, mire cómo canto de bonito, voy a hacer este solo, voy a hacer este acorde acá para que se sienta que estudié la canción. ¿Ah? O esta voz. Esta voz, voy a hacer este super riff aquí para que sientan. Claro, se siente eso, pero igual, vuelvo y le digo, el que mira el corazón es Dios. Y hablando del gusto de Dios, o sea, por eso dice, ¿quién conocerá la mente de Cristo? ¿No? Es lo que dice la Biblia. Hay como saber qué es lo que le gusta al Señor. Bueno, si adoras con esta forma, lo que hablaba también hace poco, ahora ahí, la forma cambia y tiene que cambiar, obviamente. Pero ¿qué es lo que le gusta al Señor? Vuelve a lo mismo, a la raíz, o sea, lo orgánico, lo puro, lo del corazón, el corazón agradecido, el corazón humilde, el corazón que alaba. Yo pienso que esa es como la esencia en todas esos puntos de vista, pues, pienso yo. Bueno, por aquí me introduzco yo. Un saludo para todos, Julito, Francisco, a Donay y Tomás. Qué bueno estar por acá. Y bueno, pues este es un tema de reflexión muy profunda, porque pienso que por supuesto existe ese lado bastante difuso, que de repente expresa frases como estas: se metió el mundo en la iglesia. Y ya, dejó esa frase ahí tirada. Entonces, para algunos eso es, se metió el mundo en la iglesia porque se metieron ritmos caribeños, por ejemplo. Para otros, ese se metió el mundo en la iglesia es porque el estilo o porque hay exceso de arreglos musicales. Para otros se metió el mundo en la iglesia porque hay luces. Entonces, a la final, esa frase puede significar docenas de cosas en las mentes de las personas. Pero yo pienso que, como decía Julito, nosotros debemos revisar y escarbar el asunto y llegar hasta el centro, que es el corazón. El corazón, que es a donde Dios llega y de donde nacen pues las intenciones, desde donde viene lo que hay detrás de la expresión artística. Porque pues la música es una expresión artística, el canto, y todo ello es dedicado al Señor. Y se busca hacer de la mejor manera y se promueve hacerlo de la mejor manera, por supuesto, confiando en que ese aspecto que nosotros pues no es muy claro. De repente uno puede estar frente a una persona y bueno, uno puede emitir un juicio de fachada, pero uno confía en que los músicos han asimilado lo que uno les ha enseñado y que ellos han buscado mantener una relación con Dios estrecha, genuina, etcétera. Entonces, por eso el tema es así, tiende a generar controversia, porque es como la comida, ¿no? Que un plato de comida para cada uno de nosotros puesto sobre la mesa, cada uno le puede añadir, que uno le añade un poquito más de sal, otro le añade pimienta, otro agarra la salsa de tomate, porque resulta ser que cuando se trata de este asunto de la música y por supuesto pues de la alabanza que va acompañada en la congregación con música, pues entonces detrás de ello está la cultura, el sistema de crianza que uno tiene, el gusto personal y todas esas cosas. Pero entonces yo sí pienso que debemos ir más allá y considerar seriamente las bases sobre las cuales estamos nosotros edificando nuestra vida y las motivaciones que hay detrás de lo que estamos haciendo delante de una congregación, en una convención,
deseamos presentarnos como unos artistas que queremos recibir unos aplausos, queremos mover emociones para sentir que, que estamos haciendo algo tremendo para Dios, o realmente lo que deseamos es venir delante del pueblo del Señor, en el caso de los que dirigen la alabanza o los músicos, y acompañar la adoración congregacional y ayudar y junto con ellos elevar nuestro corazón a Dios, enfocados en Él, en su gracia, en su bondad, en su poder, en su autoridad, en su soberanía, etc. Entonces, yo pienso que va por ahí, va por ahí. Ahorita alguno decía, las formas cambian, eso es una realidad, hermanos. O sea, estamos ahorita usando una plataforma que hace años atrás no existía, solamente lo veíamos en ciencia ficción, las películas de ciencia ficción. Ahorita usamos el teléfono para hablar por video con una persona, eso solamente lo veíamos en películas de ciencia ficción, ahorita es una realidad. Entonces el mundo va cambiando, pero la iglesia no debe cambiar su esencia, su confianza en el Señor y esos elementos que son base de nuestra fe, pero las formas sí pueden cambiar y deben cambiar para ser nosotros, para nosotros ser efectivos en la nueva generación en la que estamos viviendo, en la que se está levantando. Y quiero terminar esta parte recordando cuando se construyó el templo, el segundo templo, allá con Esdras, que la Biblia dice que frente al suceso, pues estaba la alegría mezclada, la nostalgia, y había un cambio generacional allí. Estaban frente a la posmodernidad, porque habían ancianos que habían visto la primera casa, que habían conocido el primer lugar. Y ellos estaban llenos de nostalgia porque tal vez no era tan majestuosa como la primera, no era así, pero había mezcla de lloro, había mezcla de alegría, y todo eso se conjugó en ese momento, porque esa es una realidad, como decía Francisco. Ahorita estamos nosotros, en algún momento, nosotros, los que estamos acá, tuvimos 20 años, los tuvimos en los... Hace poco. Bueno, estábamos estábamos en nuestra adolescencia y entrando en nuestros 20s, y había una tendencia musical. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba precisamente allá en Bucaramanga, pues la música más moderna que había era Marino, y mi padre a mí me regañaba si escuchaba, si me veía escuchar a Marino. Y la música de Dani Berríos, eran los berríos de Dani. Sí, entonces... Oscar Medina ya estaba muy entonces, y luego la entrada de todo ese movimiento de alabanza y de adoración con Marcos Witt y Marcos Barrientos, y eso tuvo su confrontamiento tremendo. Yo lo viví en carne propia, y una de las razones por las que yo estoy aquí fue por eso, porque eso era impresionante, la lucha en contra y la juventud de aquí que sí, eso que no. Pero entonces yo pienso que una perspectiva mesurada y objetiva del fenómeno nos va a ayudar a comprender bien ambas partes. Y pienso que estas conversaciones son muy buenas para airear el asunto y que todos podamos ser bien objetivos y consistentes en nuestra apreciación de este fenómeno, digámoslo así. Ya, Julio, un momentico. Viene Julio y después Tomás, pero antes yo quería decir esto. Cuando uno va a una convención, creo que lo decía quién, Francisco o John Freddy, es como cuando uno va a un restaurante, ¿ya? En mi casa yo sé mi gusto, mi esposa sabe mi gusto y preparamos la comida a mi gusto. Pero cuando vamos a un restaurante, pues ahí, hombre, toca que acomodarnos a lo que nos ponen en el plato. Quizás sí, no tiene la misma sal, no tiene la misma pimienta, en fin. Pero eso pasa en la convención, porque en la convención vamos un montón de hermanos que pensamos encontrar lo mismo que en mi congregación local, y no es lo mismo que en mi congregación local. Esto es algo que intenta ser de todas maneras representativo de todos, pero ni es para nosotros, ni es para los músicos, sino que realmente, como decía Julio Manjarres al principio, es para el Señor y a Él, con que a Él le agrade, pues gloria a Dios. Julio, y después Tomás.
Sí, por ahí una vez escuché en un Jeep Willys 55, venía en el espejo del Jeep Willys 55 y decía, yo también fui último modelo. Sí, 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 sí. Me llamó la atención porque yo recuerdo que con Koinonia, si ustedes se acuerdan, Koinonia fue uno de los grupos revolucionarios. Más modernos. Revolucionarios porque En su Koinonia fue uno de los grupos revolucionarios en Colombia. Creo que fue el primer grupo que se atrevió a usar batería, a usar guitarra, a usar bajo eléctrico. Y eso. Yo recuerdo que una vez nos invitaron a la cuarta iglesia en Ibagué y llegamos con los instrumentos. Y cuando llegó el camión con los instrumentos, nos bajamos con los instrumentos y íbamos bajando el bombo de la batería y todo eso. Y el pastor salió. Eso es lo que ustedes traen aquí. A mí no me vayan a traer eso aquí. Y nos devolvió, hermano. Nos devolvió. No dejó, que él dijo que él no iba, lo que está diciendo yo, Fred, que él no iba a dejar entrar al mundo. Yo sí, ahora, yo sí creo que en eso tenemos que sí ser como equilibrados, porque tampoco se puede decir que que todo es mundano, pero tampoco podemos reconocer que sí hay tintes mundanos que se nos pueden ir metiendo. Colar. Sí, entonces en eso, y a veces no, yo pienso que no se trata como de criticar ni de nada, sino más bien es como ser celoso, estar como muy atento a que cositas que vayan en contravía de la adoración y que no dejen que el pueblo adore a Dios. Yo pienso, hermanos, que en convención, en lo que sea, la prioridad es que la gente adore a Dios. Hay que facilitarle a la gente las cosas para que adoren a Dios. Ya esto es a nivel musical, pero hay que facilitarles el tono para que la gente se pueda expresar cómodamente ante el Señor. Pero a veces se escoge las tonalidades para la comodidad del que está cantando, liderando el set de cantos. Entonces, no, es que a mí me queda bien esa acá. Entonces él lo pone donde él se queda bien, pero donde él le queda bien, los pobres hermanos allá, con la garganta así toda, como un pavo real, así como todo esto teso acá porque no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? La expresión disminuye. Entonces, claro, sí se oye todo espectacular, la batería, los arreglos y todo, pero la gente callada, no hay cosa que más le agrade a Dios. Si usted, yo estoy seguro que si usted puede escoger a Dios, que se oigan los instrumentos o las voces del pueblo, Él va a escoger las voces del pueblo, porque hay un salmo que dice, los cantores iban delante y los músicos iban detrás. Eso tiene su trasfondo. Si los cantores van delante y los músicos detrás, quiere decir que los cantores son más importantes que los músicos. Pero a veces eso se nos puede ir perdiendo. Oiga, saludos. Estaba muy bueno el tema, ¿verdad? Es un tema pues que despierta emociones. Y hablando de emociones, lo que estaba tocando el hermano Julio de la gratificación. Y otra vez repito, si vivimos solamente para la gratificación personal, eso ya habla de un hedonismo, ¿no? Y es una de los baluartes, de las columnas del postmodernismo. Pero yo pienso que, mire, la Biblia dice, un pasaje muy conocido en Santiago, dice el que esté triste cante alabanza. Bueno, así lo citan mucho, ¿no? Está mal. Lo que dice es que haga oración. El que esté alegre, el que esté regocijado, cante alabanzas. Entonces yo veo allí que si bien es cierto, las canciones cristianas en el culto o a nivel personal, en convención, en cualquier escenario, yo veo que las canciones obviamente son dirigidas para Dios, para agradar el corazón de Dios, pero yo veo también
allí que los cánticos también tienen que ver con lo personal, ¿no? O sea, es una manera de expresar lo que uno está sintiendo, ¿no? Quizás hasta el estado de ánimo, porque dice el que esté alegre. Entonces, yo creo que hay que tener un balance, ¿no? Y una de las cosas que no se nos puede olvidar es que la música cristiana tiene unos fundamentos. Y es que la música cristiana es para adorar a Dios, es para expresarle alabanza a Dios. Si se separa esas cosas, ya, si yo expreso un cántico hermoso en cualquier lugar, pero mis intenciones, porque hemos estado hablando de eso, mis intenciones no es para darle la gloria a Dios, para alabar el nombre de Dios, pues pierde el fundamento. O sea, no se le puede llamar música cristiana, aunque las letras hablen de Dios. Entonces, eso me lleva a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice algo, de pronto a algunos le parece extraño, hablando a los efesios, y dice que seamos llenos del Espíritu constantemente, y explica la manera. Y una de esas maneras dice, entonando salmos a Dios, y después dice cánticos espirituales. De modo que sí existe dentro de la vida de la iglesia algo que se llama cánticos espirituales. O sea, otra vez, Pablo nos está diciendo a nosotros los cristianos una exhortación, un mandato, a que cuando hablemos de cántico, de música, dice que debe ser cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo unir esas dos palabras? Cánticos espirituales. Es que hay cánticos que no son espirituales, como lo que decía el hermano Julio, que las formas pueden cambiar, pero a veces hay que tener cuidado con los fondos, creo que sí. Entonces, o sea, ¿cuál es el entendimiento que debemos nosotros de manejar con esa frase, cánticos espirituales? O sea, ¿cuáles son los cánticos que no son espirituales? Entonces, yo creo que debemos de ponerle atención a no olvidarnos de los fundamentos. La música cristiana tiene objetivos y es darle alabanza por medio de la música. En este caso, la música es un vehículo, no es un medio, sí, fin, sino un medio. Entonces, aquí el fin, nosotros como cristianos, es darle la gloria a Dios, es expresarle alabanza a Dios, expresarle lo que sentimos ya a Dios por medio ya de estos cánticos. Bien, Julio, apunte ahí para que no se le olvide lo que va a decir. Apúntelo ahí. Sí, ahora que hablaba él de los medios, estaba leyendo a Antonio Cruz, que él decía que una de las características del posmodernismo es convertir los medios en fin. Sí. Eso es una de las tendencias del posmodernismo, convertir los medios en fin. Entonces, es muy peligroso. Uno no se le puede olvidar que la música es un vehículo. Y a que lo lleva a una parte, pero el fin no es quedarse. Mi suegro lo dice de esta manera y yo siempre le apelo a ese ejemplo porque me parece fascinante. Mi suegro dice, si usted está enfermo, usted quiere ir al hospital. Entonces, para ir al hospital usted se monta en una ambulancia, viene la ambulancia y se lo lleva al hospital. Y la ambulancia por dentro está bonita y todo, y tiene cosas y es cómoda y todo, pero como usted está enfermo, cuando usted llega al hospital, usted tiene que bajarse de la ambulancia y llegar al hospital, porque la ambulancia no es el fin, la ambulancia es el medio para llegar al hospital. Entonces es lo mismo con la música. La música es un medio y ahora no es el único medio. A veces uno quiere forzar que la música sea la protagonista en todo esto y a veces no. A veces
uno tiene que saber que a veces Dios obra de otra manera y uno se tiene que mantener como por allá agazapadito, decirle, bueno, Señor, aquí estoy por si acaso. Si tú quieres, de pronto me necesitan por ahí, aquí estoy, yo quiero, estoy aquí arrinconadito, si me llaman, eso es como los meseros, hermano. Sí. Los meseros están ahí parados y viéndole a ver quién lo llama y apenas le hacen así, está listo. Pero no podemos tomar un papel protagónico como músicos, ni como que la música tenga un papel protagónico. Es un vehículo que Dios usa, a veces no usa ese vehículo, a veces usa otro vehículo y la música queda ahí y debe quedar ahí. A veces, por ejemplo, a uno que porque ya eso se ha vuelto como doctrina, que después de los mensajes siempre hay que cantar. Nosotros se nos ha metido que siempre hay que cantar. Pero yo creo que a veces hasta el canto puede hasta estorbar, porque puede ser que el Señor ya habló en su palabra y el toque de Dios está ahí, entonces no hay que hacer nada, de eso quieto ahí, porque a veces uno mete la cucharada y cuando uno mete la cucharada a veces le daña las cosas a Dios. Sí, no a veces que ni las canciones que dan... A veces ayuda, pero uno tiene que saber leer los momentos. Sí, bueno, iba a decir que a veces en esos momentos también ha pasado que se va con una canción y no tiene nada que ver pues con el ambiente que está o claro, con el mensaje, entonces sí, se daña algo ahí, pero otras veces también se da el punto y viene el momento de altar y todo. Ahí yo creo que hay que ser muy sensible pues al mover del espíritu y en ese momento uno dejarse. Por eso a mí no me gusta tanto ese esquema que a veces se sigue cronométricamente, porque como que hemos perdido un poquito de la espontaneidad. Claro. El hermano Franklin, que hoy le extrañamos, él da la clase del culto y en el culto en esa clase él toca el tema de la espontaneidad en el culto. Vamos a ir terminando ya, porque van 42 minutos y hemos nada más abordado un puntico, yo sé, el de, bueno, ¿para quién canto? ¿Para mí mismo, para sentirme bien, para que la gente me escuche o para Dios? Prácticamente hemos girado alrededor de ese puntico. Pero también tocamos algo acerca de las formas. Las formas sí van cambiando, hablamos de los gustos de Dios. Difícil uno saber si a Dios le gusta que yo vaya con corbata o que vaya sin corbata. Esa cuestión de forma, ahí es donde está el tema de la reverencia, que depende como lo miremos. Entonces alguien tildará a otro de irreverente cuando él dirá, no, pero si yo lo estoy haciendo con mucha reverencia. La cuestión de los principios, ¿no? Pero yo quiero también decir que de todas maneras la iglesia pentecostal, aunque aquí sacamos un letrero antes y después que dice que en el programa, que lo que aquí hablamos no representa la postura oficial ni de la IPUC, no está William, que es de la IPUC, ni de la IPUL, donde estamos todos nosotros, sino que son posturas personales de cada uno de los pastores, compañeros y amigos que estamos acá presentes. Así que no es que la IPUL piense así como pienso yo, como piensa cualquiera de mis compañeros. Pero de todas maneras yo quiero decir que sí tenemos cierta identidad. Todos aquí somos hispanos. Y como hispanos, pues tenemos una cultura. La otra es, yo toqué un poquito acerca de eso, porque pues yo sí noto ese choque cultural estando acá en este país que tiene otra mentalidad, no otra cosmovisión, como es la palabra que hemos usado. Entonces nosotros tenemos cierta identidad corporativa, digámoslo. Corporativa me refiero no únicamente al logo de la IPUL, sino a que es un cuerpo y que es una unidad. Yo pienso que, volviendo a la palabra que usó, creo que fue Julio Celo, no sé quién usó la palabra Celo, yo creo que nosotros deberíamos procurar como pastores, como líderes, conservar esa identidad. Es mi manera personal de hacerlo, aunque me tilden de conservador, de tradicionalista, pero creo que sí hay cosas que aunque no son, digámoslo, doctrinales, no son fundamentales, se pudieran cambiar, pero le han dado identidad a la iglesia y deberíamos conservarlas hasta donde podamos. Es la última ronda que vamos a tener, compañeros. Comencemos con Francisco en esta oportunidad. Bueno, yo quiero hablar eso otra vez de la construcción. Hablemos de un poquito de la construcción, que me parece interesante eso. Nosotros somos lo que hemos sido formados. Entonces, la pregunta entonces surge esa: ¿cómo fui formado yo? ¿Cómo formo a la congregación?
¿cierto? Porque yo veo de que de lo que se forma es lo que se ve, digámoslo, tanto adentro de la congregación como fuera de la congregación. Entonces, si hablemos un poco de nosotros, como los líderes de las congregaciones, como pastores, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo estamos formando a la gente? Y si podemos usar el término entrenar, también, ¿cómo los estamos entrenando, ¿cierto? A la disposición de eso, como si algún hermano, o sea, entonces, si nos disponemos a que cierta parte del servicio hay que hacerlo así, o hay que ponerlo acá, que tiene que la canción, la música estar bien fuerte para que la gente entre en bendición, o tenemos que hacerlo muy suave para que la gente entre en la presencia del Señor. O sea, todo eso va parte de la construcción, porque hemos llevado por mucho tiempo a la congregación a eso. Entonces, cuando se exponen en eventos grandes, como lo que estamos hablando, convenciones, distritales, etcétera, entonces también se refleja esas cosas de la construcción. Entonces, si yo estoy pensando en que yo llego a un evento grande y yo quiero que me agraden, que canten las canciones que a mí me gusta, porque así estoy acostumbrado, entonces ese es el resultado que yo voy a dar. Entonces, yo hablaba hace poco con hermano Aunavía acerca de esto, o sea, de que nosotros no vamos a perder la esencia de lo que somos al adorar a Dios. Si pues muchos pueden ver, porque eso está público, ahí no tengo nada que esconder, en muchas veces de las grabaciones que tenemos en el grupo Alabanza, en el coro, en las convenciones, hay bastantes errores. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces, y yo intencionalmente no los dejo que los corrijan, muchas veces digo, déjenlo, porque es que eso no era para que, que saliera perfecto y no se sintiera, no. Yo les digo esto muchas veces a los hermanos del coro, del grupo de alabanza. Nuestro objetivo al alabar no es que la gente entre en bendición. Sáquese eso de la cabeza. Si usted terminó de cantar, si terminó de interpretar el instrumento y la gente no alabó, no adoró, no entró, no comenzó en avivamiento, no habló en lenguas, ese no es su objetivo. Si eso pasa por lo que usted está haciendo como un efecto secundario, puede ser, está bien, pero ese no es su objetivo. Su objetivo es alabar a Dios, es entregarle todo lo que usted tiene al Señor. Entonces quitas esa carga de encima, porque ese no es el objetivo. O sea, si usted cantó y no pasó nada, no sienta que fue su responsabilidad, porque es que usted no está ahí para entretenerla a la gente, es para, digámoslo, entretener la presencia de Dios en su vida. Entonces, si usted lo dio todo, debe ser por satisfecho de que usted le entregó toda su alabanza al Señor. Entonces, claro, yo le decía, ya ahorita con esta nueva era, en este nuevo momento en que estamos viviendo, ya las personas están, por ejemplo, he visto muchos músicos en las congregaciones y aún en los eventos, que lo que primero hacen es acomodar su camarita para poder grabarse, ¿no? Entonces, yo digo, no está mal porque, pues, bueno, cada uno hace como bien le parece, pero lo que he percibido de eso es que ellos no están en ese momento ahí, sino que se están imaginando cómo va a ser en el futuro, cómo se va a sonar, cómo se va a escuchar. Entonces no está disfrutando su momento en adoración al Señor. Entonces, por eso digo, nosotros somos los que permitimos ese tipo de ambientes y entrenamos a las personas o formamos a las personas en la adoración. Yo creo que desde lo local, desde lo personal, nosotros ser un ejemplo en cuanto a cómo se debe adorar, porque a veces la adoración se explica desde la teoría, desde la enseñanza o aún desde la exhortación, digámoslo así, pero en lo personal no lo hacemos. Recuerdo una vez tuve la hermana Adriana Pozo, la voy aquí a echar al agua un momentico a la hermana Adriana, esto en un evento con nosotros, aquí en la iglesia local, y ella me decía, hermano, hermoso se ve cuando una persona está dirigiendo, pero no solamente está diciendo, vea, alabe al Señor, pero también está alabando. Esto es muy diferente. Entonces pasa mucho eso. En nuestras plataformas, a nivel general, mucha gente que está ahí no está alabando al Señor y está pidiendo que alabe, pero uno no lo ve alabar. No entra en ese momento de adoración personal. Y yo pienso que lo que toca el corazón de Dios es su alabanza personal, y eso como efecto es lo que dijo el hermano. Me encantó esa analogía del suegro, hermano Fernando. El vehículo, nosotros también somos un vehículo en eso, ¿cierto? Entonces, ser ese vehículo, pero que primero se vea en mí, que yo estoy entregándolo todo
así sea que se me salga la desafinada, el gallito, como se dice, así sea que el instrumento en ese momento se separó o lo que sea, pero usted está alabando al Señor. Porque la pregunta final es esta: ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres impresionar? Ah, pero es que me están viendo 50,000 personas por el internet y me van a hacer memes y se van a burlar de mí. ¿Y qué importa? O sea, ¿para quién lo hizo? ¿Era para que usted ganara personas, que cantaste bonito, que tocaste bonito, o porque realmente el Señor recibió esa adoración que usted estaba colocando ahí en ese momento en la iglesia local, en la iglesia, en el evento grande? Entonces, ahí donde está, desde la construcción, lo que usted recibe es lo que usted está dando. Y lo último que le digo acá, lo que decía, lo que dijo el Señor de la mujer samaritana: muchas veces ustedes están adorando lo que no conocen, porque están diciendo, bueno, ¿y cómo es que se adora? En el monte, en el templo, con música rápida, con música lenta, con luces, sin luces. El Señor dijo, no se trata de la forma, se trata de la esencia, de que usted adore a Dios en espíritu y en verdad. Si usted tiene que en algún momento dejar el micrófono y seguir adorando, eso también es adoración, como decía el hermano ahorita. O sea, me gustó también ese pensamiento de que los cantantes iban adelante, los músicos iban atrás. O sea, en algún momento, pero que nosotros como líderes podamos también estar abiertos a eso. O sea, que si en algún momento el que está dirigiendo o ministrando la adoración sintió soltar todo y pasar al momento de adoración en otra forma, pues que tampoco lo vamos a criticar o lo vamos a juzgar, ¿cierto? Porque si la forma está tan apretada de que los mismos líderes están diciendo, no, eso no es adoración, lo hicieron muy mal, se desafinaron mucho, se perdieron en eso. Entonces, sí estamos apelando a una cosa, pero diciendo otra. Concluyamos, John Freddy. ¡Ja! Bueno, pues aquí va una gran realidad. Esa es una gran realidad. Tomando lo que decía Adonai al comienzo acerca de que nuestro mundo, hablando de nuestro lugar donde nos criamos y donde nos movilizamos, es solamente una fracción de todas las culturas y todo lo que existe, y el folclore expresado en ritmos musicales y lo demás alrededor del mundo. Esa es una realidad que no podemos tapar, que no podemos dejar de pasar de un lado. Es como querer tapar el sol con un dedo, y es esta. Cada semana Jesucristo es honrado en alabanza y en cánticos alrededor del mundo por billones de personas en cientos de estilos diferentes. Y lo único que yo puedo decir es que al Señor le encanta. En el cielo va a haber gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, algo que es importante que debemos entender es, bueno, el Señor se regocija en esa diversidad. Pero aquí va un consejo para los músicos, para las personas que están ministrando en el culto, porque yo creo que ese vendría siendo como nuestro clamor en este panel, en el día de hoy. El clamor por la ministración a Dios. Esa defensa del culto al Señor, que no pierda el enfoque, que no se traslade de poner la mirada en el Señor y ver su grandeza y abrir nuestros labios para exaltar su nombre y glorificarle y rendirnos a Él, sino o la alabanza como expresión o mi respuesta a la revelación de Dios que yo recibo por la palabra, ¿no? Por eso es que a los músicos a veces se les critica, porque algunos, eso yo pienso que también no pasa en todos, pero sí algunos tienen su presentación musical y salieron por ahí durante la prédica, están por ahí mirando el celular o mirando para el techo. Entonces, sí, hay que llevarlos a ese punto en donde se fundamenten en la palabra de Dios, aseguren que su música y su mensaje se alineen con las enseñanzas bíblicas, que estudien la palabra regularmente para que las letras de los cantos y las presentaciones reflejen verdades eternas. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar en nuestras congregaciones, que el culto sea dirigido a Dios y que nuestros músicos y cantantes
asuman el rol de ministros, van a ministrar al pueblo de Dios. Ellos no se van a agradar a sí mismos, sino que ellos van a, a servir al Amén. pueblo del Señor con su acompañamiento, con su dirección apropiada, pero ellos van a caminar junto con el pueblo del Señor para, para engrandecer al Señor y experimentar de Dios lo que Dios quiera poner en cada corazón ese día. Entonces, por supuesto, yo creo que de cada postura aquí podemos sacar la conclusión de que, como decía Julito, tener ese celo, ¿no? Estar cuatro ojos, que no se nos meta una motivación Equivocada. o cortar con motivaciones o con muestras de desvío de esa motivación central que es el Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, es una línea muy, muy delgada, pero contamos con el Espíritu de Dios y con el Sí. discernimiento que el Señor nos da para poder hacer esa diferencia objetiva, consistente, bíblica y entendiendo los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Una cosita más, y yo pienso eso, de que también nosotros como pastores, o sea, de modelar siempre ese ejemplo. Pienso que nosotros somos los que más tenemos que estar, más que, porque a veces les tiramos bastante responsabilidad a los músicos y muchas veces nosotros, yo mismo lo he visto en mí, o sea, y a veces me veo y digo, bueno, no, yo tengo que estar alabando, o sea, así no esté tocando, así no esté predicando, porque nosotros somos los que estamos guiando al pueblo, como decía el Salmo, ¿no? Guía al pueblo entre muchas cosas. Entonces ellos ven el ejemplo en nosotros. Entonces si ven que el pastor, el líder que está ahí al frente de la iglesia, esa persona está quieta, está inexpresiva, o sea, no se está metiendo en esas cosas, va a ser muy difícil que ellos no hagan lo que no ven en nosotros, ¿cierto? Y lo mismo en los eventos, ¿no? Puedo decirlo también, de que muchas veces pasa eso, de que ven unos pastores en las plataformas bastante quietos, bastante pasmados, todo el mundo en la adoración, y ellos ahí están. Entonces, pues claro, hay una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa allá arriba? Si los que están allá arriba no están haciendo porque están exigiendo que sí que se haga. Entonces, pienso que ser nosotros ese modelo primero, son los primeros que nos metemos en la oración, primeros que nos metemos en la adoración, los primeros que nos metemos en la esencia de lo que habla mi hermano. Muy bien, en forma de resumen de todo lo que se ha hablado en este importante y hermoso programa en esta noche, yo creo que tanto el creyente como nosotros como ministros debemos de perseguir una meta, y es que a Dios no se le canta por cantar. Yo creo que Dios se merece que le cantemos de verdad. Creo que eso es una meta de cada uno de nosotros. Como dice Pablo a los Corintios, si vamos a cantar en el Espíritu, hagámoslo, pero después dice, cantemos con el entendimiento. La semana pasada estuve allí practicando una canción del hermano Akerles con una hermana que quería entonar un cántico especial. Y pues esta letra, una noche era ya de madrugada y las estrellas del cielo. Y entonces yo empecé a explicarle a la hermana a qué se refería la letra de esa canción en esa parte. Y sí, le expliqué el trasfondo bíblico con Jacob y todo. Y pues la hermana no sabía que tenía ese trasfondo bíblico. Y pues se puso contenta. Pero después me dijo, se le salieron las lágrimas. Y me dijo, sí, pastor, es que a mí me pasó eso. Una noche estaba un poco presionada, deprimida por esto, por aquello, pero alcé mis ojos al cielo y vi las estrellas. Y por eso es que quiero cantar esta canción. Entonces me di cuenta de que la hermana pretendía cantar esa canción porque había tenido ya una experiencia, y me pareció importante, hermoso,
de que cada vez que entonemos canciones para Dios, no cantemos por cantar, sino que cantemos con el entendimiento, que experimentemos o que hayamos experimentado lo que estemos cantando. Creo que eso es un elemento importante en el culto. Siempre habrá bendición de parte de Dios cuando la congregación, cuando el pastor, los músicos cantan con entendimiento, viven o han vivido, han pasado la experiencia de lo que están diciendo con la canción. Así que quiero animarles a todos los que han estado con nosotros esta noche, a que hagamos esto, persigamos esto. Si vamos a cantar a Dios, cantémosle con todo nuestro corazón, con el entendimiento. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Agradecemos al hermano Julio Manjarres, al hermano Francisco y obviamente también a mis compañeros Thomas y John Freddy. Y les vemos también a ustedes, hermanos, dentro de 8 días en una emisión más de Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén. Bendiciones.